El estruendo del metal retorcido resonó en la noche madrileña como un trueno inesperado. Alejandro pisó el freno con fuerza. Pero el camión que se cruzó en la autopista no dio tiempo a nada, el impacto lanzó el coche contra la mediana. Y en ese instante, mi mundo se volcó. Cuando abrí los ojos, ensangrentado y aturdido, lo primero que vi fue su mano extendida hacia mí. No con preocupación, sino con una frialdad que me heló la sangre. Miguel. ¿Estás bien? Tenemos que salir de aquí antes de que llegue la policía. No era amor lo que brillaba en sus ojos, sino cálculo. 3 años fingiendo ser su asistente devoto, su amante secreto. Todo para un propósito que ahora, con el humo saliendo del motor, parecía ridículo. Pero el accidente no solo había destrozado el vehículo, había expuesto las grietas en nuestra farsa. Y yo sabía que esta noche todo cambiaría. Alejandro era el abogado más implacable de Madrid. Un hombre de 35 años cuya reputación en los tribunales se construía sobre victorias aplastantes y una ética flexible. Lo conocí en una entrevista para el puesto de asistente en su bufete. Un edificio moderno en el centro de la capital, donde el aire acondicionado parecía tan frío como su personalidad. Yo, Miguel, con 28 años y un título en Derecho que no me había abierto puertas. Entré en su oficina con un currículum impecable pero con un secreto: no buscaba un empleo, sino venganza. Mi hermano mayor, Pablo, había sido destruido por Alejandro años atrás. Pablo era un activista gay que luchaba por los derechos en las calles de Barcelona. Y Alejandro, representando a una empresa conservadora, lo había demandado por difamación. El juicio fue un espectáculo. Alejandro desmontó a Pablo pieza por pieza, revelando correos privados, torciendo palabras hasta que mi hermano quedó como un extremista inestable. Pablo perdió todo su trabajo, su reputación y finalmente su vida en un suicidio que la familia aún no superaba. Mamá lloraba cada noche en nuestra casa de Valencia. Y papá, un hombre tradicional que nunca aceptó la orientación de Pablo, culpaba al mundo moderno sin ver al verdadero culpable. Decidí infiltrarme. Fingir interés en el puesto. Ganar su confianza. Y desde dentro, recopilar pruebas de sus tácticas sucias. No esperaba que Alejandro me mirara de esa forma en la entrevista, con una intensidad que iba más allá de lo profesional. Eres perfecto para el rol, dijo. Y en sus ojos vi algo vulnerable bajo la armadura. Era gay, como yo, pero lo ocultaba como un secreto de Estado en un país donde el matrimonio igualitario era ley. Pero las familias como la suya, aristocráticas y católicas, aún veían la homosexualidad como un pecado. Al principio, era solo trabajo. Revisaba casos, preparaba documentos y observaba cómo Alejandro manipulaba testigos. Sobornaba sutilmente. Todo por ganar. Pero una noche, después de una victoria en un caso de corrupción, me invitó a cenar en un restaurante discreto en Chueca, el barrio gay de Madrid. Miguel, hay algo en ti que me intriga, confesó con una copa de vino en la mano. Yo, calculando cada palabra, respondí con una sonrisa: tal vez sea mutuo. Esa noche comenzó la farsa: besos robados en la oficina, fines de semana en su apartamento en La Latina, donde fingía pasión mientras registraba sus archivos. La presión familiar era asfixiante para él. Su padre, un juez retirado, esperaba que Alejandro se casara con una mujer de buena familia, produjera herederos,
Y mantuviera la fachada. Si supieran de nosotros, me desheredarían. Me dijo una vez. Y yo asentí, fingiendo comprensión mientras pensaba en cómo usar eso contra él. Pero los meses se convirtieron en años. Y la línea entre farsa y realidad se difuminó. Veía sus vulnerabilidades, las noches en que llegaba exhausto, hablando de cómo odiaba su vida doble. De cómo la sociedad lo obligaba a esconderse. Yo, que había crecido en una familia donde Pablo fue rechazado, sentía un eco de empatía que me confundía. Un día, en el bufete, llegó un caso que lo cambió todo. Un joven gay, acusado de fraude por su propia familia conservadora, que lo desheredaba por su orientación. Alejandro lo tomó como cliente. Pero su estrategia era cruel: atacar a la familia públicamente. Exponer sus hipocresías. Es lo que hay que hacer para ganar, me dijo. Yo, recordando a Pablo, discutí: estás destruyendo vidas, Alejandro. ¿No ves el daño? Él me miró con frialdad: el mundo es así, Miguel. O ganas o pierdes. Esa noche, en su cama, fingí reconciliación. Pero robé documentos que probaban sus sobornos en casos pasados. La culpa empezó a carcomerme. Mamá me llamaba desde Valencia, preguntando por mi vida en Madrid. Y yo mentía sobre un novio ficticio para no revelar nada. Papá, aún homofóbico, decía: no seas como tu hermano, Miguel. Mantén la cabeza alta. La sociedad española, progresista en leyes pero conservadora en rincones, me recordaba cada día el estigma. En Chueca, podíamos ser libres. Pero en el bufete, éramos jefe y asistente. El accidente ocurrió en el camino de vuelta de una cena familiar en las afueras. Alejandro había insistido en que lo acompañara como amigo. Pero su padre lo presionó sobre matrimonio. Necesitas una esposa, hijo, dijo. Y Alejandro palideció. ¿En el coche? Explotó: no puedo más con esto. ¿Por qué no les digo la verdad? Yo, aterrado de que revelara nuestra relación falsa, intenté calmarlo. Pero distraído, no vio el camión. Ahora, en el hospital, con puntos en la frente, Alejandro me miró desde la cama vecina. Miguel, gracias por estar aquí. Su voz era suave. Pero yo sabía que la policía investigaría. Y mis documentos robados estaban en el maletín destrozado. El pánico crecía: ¿y si lo descubrían todo? Los días siguientes al accidente fueron un torbellino de visitas médicas y llamadas ansiosas. Alejandro salió con solo contusiones. Pero yo tenía una costilla rota que me recordaba cada respiración el precio de mi engaño. En el Hospital Gregorio Marañón, los médicos nos trataron con profesionalidad. Pero las miradas de las enfermeras cuando Alejandro me tomaba la mano eran un recordatorio sutil de que, incluso en Madrid, no todo era aceptación. Somos solo amigos. Mentía una. Y Alejandro rió. Pero sus ojos decían otra cosa. De vuelta en su apartamento, la tensión se palpaba. Él insistía en cuidarme, preparando comidas simples: un gazpacho frío, una tortilla, con una ternura que no encajaba en su imagen de abogado implacable. Miguel, este accidente me ha hecho pensar. Quiero cambiar, dijo una noche.
sentado en el sofá con una copa de Rioja. Yo, con el pecho vendado. Fingí escucha atenta mientras mi mente corría, los documentos robados habían sobrevivido en mi mochila. Y planeaba entregarlos a un periodista anónimo para exponerlo. Pero la familia de Alejandro irrumpió como una tormenta. Su padre, don Carlos. Un hombre de 70 años con bigote gris y aire autoritario. Llegó sin aviso. Hijo. ¿Qué ha pasado? ¿Y este chico quién es? Alejandro vaciló, es mi asistente. Papá. Me ayudó en el accidente. Don Carlos me escrutó, parece más que eso. No me gustan las apariencias. Alejandro. Recuerda tu deber con la familia. La presión era evidente, la herencia familiar. Una finca en Andalucía. Pendía de un hilo si Alejandro no seguía el guión. Esa visita desató el primer gran conflicto. Alejandro. Furioso. Me confesó después, mi padre me obliga a una vida que odio. Quiero ser libre. Contigo. Sus palabras me golpearon, por un momento. Vi al hombre detrás del monstruo que destruyó a Pablo. Pero recordé las noches en que mi madre lloraba. Y endurecí el corazón. Yo también quiero eso. Mentí. Besándolo para sellar la farsa. El bufete no paraba. Un nuevo caso llegó, defender a una empresa contra acusaciones de discriminación hacia empleados LGTB. Alejandro. Con su ética dudosa. Planeaba desacreditar a los demandantes. Son exagerados. Dijo en una reunión. Yo. Como asistente. Preparé los documentos. Pero saboteé sutilmente. Alterando fechas para debilitar el caso. La culpa me devoraba, ¿estaba traicionando mi venganza o a mí mismo? La sociedad española. Con sus orgullo gay en las calles pero prejuicios en los despachos. Me hacía cuestionar todo. Una noche. En un bar de Chueca. Encontré a un viejo amigo de Pablo. Javier. Miguel. ¿Qué haces con ese cabrón? Me preguntó al saber de mi relación. Le conté parte de la verdad. Y él me animó, exponlo. Por Pablo. Pero Javier Adid, cuidado. El amor fingido puede volverse real. Sus palabras me inquietaron, en los brazos de Alejandro. Sentía chispas que no eran planeadas. El punto de inflexión llegó en una cena con mi familia. Mamá insistió en que volviera a Valencia por un fin de semana. Trae a tu novio. Dijo. Aceptando mi orientación a regañadientes después de lo de Pablo. Llevé a Alejandro. Presentándolo como pareja real. Papá. Un obrero jubilado. Lo miró con desconfianza, los abogados son tiburones. ¿Qué intenciones tienes con mi hijo? Alejandro. Nervioso. Respondió con encanto, lo amo. Señor. Mamá sonrió. Pero papá gruñó, el amor entre hombres. No es natural. Pero si hace feliz a Miguel. Esa noche. En la casa familiar. Alejandro me confrontó, tu padre es como el mío. ¿Cómo lo soportas? Compartimos historias, él habló de su infancia reprimida en Sevilla. Yo de Pablo. Por primera vez. No fingí empatía, era real. Pero al día siguiente. Encontré a papá solo, Miguel. Ese hombre no es para ti. Parece falso.
Sus palabras me helaron, veía a través de mí. De vuelta en Madrid. El sabotaje salió a la luz. En el tribunal. El juez notó inconsistencias en los documentos. Alejandro me culpó en privado, Miguel. ¿Qué has hecho? Negué. Pero la duda se instaló. Si no confías en mí. Esto se acaba. Dije. Fingiendo ofensa. Él cedió. Pero la grieta crecía. Entonces, la traición mayor, decidí entregar los documentos. Contacté a un periodista del País. Anónimamente. Tengo pruebas contra Alejandro Vargas. Escribí. La reunión fue en un café en Sol, donde dejé el sobre. Pero al salir, vi a Alejandro esperándome. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Te seguí. ¿Qué es esto? Miguel. El confrontamiento fue brutal, me acusó de traición. Yo de destruir vidas. Fingí todo por venganza. Confesé finalmente. Sus ojos se llenaron de dolor, pensé que me amabas. La noche terminó en silencio. Alejandro se fue. Y yo quedé solo con el peso de mis decisiones. ¿Había ganado o perdido todo? Los titulares explotaron al día siguiente, abogado estrella acusado de corrupción. El País publicó las pruebas. Y el bufete de Alejandro se tambaleó. Él me llamó furioso, Miguel. ¿Cómo pudiste? Era nuestra vida. Colgué. Pero el remordimiento me asaltaba. En las calles de Madrid. Los murmullos sobre el escándalo se oían en cada esquina, la sociedad. Que fingía progresismo. Devoraba el drama de un abogado gay caído en desgracia. Alejandro enfrentó a su familia. Don Carlos lo desheredó, eres una vergüenza. No solo por tus métodos, sino por tu preferencia. Alejandro. Roto. Me buscó en mi apartamento en Malasaña. Miguel. Necesito entender. Todo fue una mentira. Confesé lo de Pablo, destruiste a mi hermano. Él palideció, lo recuerdo. Era un caso más. No sabía. Sus lágrimas eran genuinas, por primera vez. Vi arrepentimiento. Pero la policía investigó el accidente. Sospechando distracción intencional. Señor Vargas. ¿Discutían? Preguntaron. Alejandro me protegió, fue un error mío. Su sacrificio me confundió, ¿por qué salvar al traidor? Mi familia se enteró. Mamá llamó llorando, Miguel. ¿Es verdad? Usaste a ese hombre por Pablo. Papá. Sorprendentemente. Defendió, hiciste lo correcto. Los como él merecen caer. Pero sus palabras sonaban huecas, el prejuicio contra Alejandro era por su orientación. No por sus actos. En el bufete. Los colegas lo abandonaron. Un socio. Ramón. Lo traicionó, siempre supe de tus secretos. Alejandro. Ahora. El bufete es mío. La pérdida fue devastadora, Alejandro. Sin trabajo. Se refugió en alcohol. Yo lo encontré en un bar de Lavapiés, Miguel. Ayúdame. Rechacé, pagas el precio. Pero al verlo vulnerable. Dudé. Un giro inesperado, Javier. El amigo de Pablo. Reveló que Pablo había mentido en el caso.
Tu hermano exageró para ganar atención. Alejandro solo hizo su trabajo. La verdad me golpeó, mi venganza se basaba en una media verdad. Confronté a mamá, Pablo no era perfecto. Ella admitió, lo idealizamos después de su muerte. Alejandro decidió cambiar. Se unió a una ONG por derechos LGTB. Defendiendo casos pro bono. Es mi redención. Me dijo en un encuentro casual en el retiro. Yo. Trabajando en un bufete pequeño. Sentía vacío. Miguel. ¿Podemos intentarlo de verdad? Preguntó. Vacilé, el daño era profundo. La presión social culminó en una manifestación en Puerta del Sol. Activistas gritaban contra la homofobia residual en España. Alejandro habló, viví oculto. Traicioné mis valores. Pero el amor real vale el riesgo. Sus ojos me buscaron en la multitud. Yo. Oculto. Sentí el tirón. Entonces. La decisión moral, perdonar. Lo invité a cenar. Alejandro. Fingí amor. Pero quizás creció algo real. Él sonrió, yo también pagué caro. Mi familia me rechaza. Mi carrera está en ruinas. Compartimos una noche honesta. Sin farsas. Pero el pasado resurgió. Don Carlos demandó a Alejandro por difamación en el artículo. Defiéndete. Le dije. Él rechazó, no más batallas sucias. Yo. Sintiendo responsabilidad. Lo ayudé pro bono. En el tribunal. Expuse la hipocresía familiar, señor juez. El verdadero crimen es rechazar a un hijo por amar. La victoria fue agridulce. Alejandro ganó. Pero don Carlos lo cortó para siempre. Gracias. Miguel. Dijo. Nuestra relación tentativa creció. Pero con sombras. Un día. En Andalucía. Visitamos la finca perdida. Esto era mi herencia. Suspiró. Yo respondí, la libertad es mejor. Besos bajo el sol. Pero la duda persistía, ¿era amor o culpa? El clímax llegó cuando mi padre enfermó. En Valencia. Papá confesó, Miguel. Me equivoqué con Pablo. ¿Y contigo? Lágrimas sellaron la reconciliación familiar. Alejandro estuvo a mi lado, somos familia ahora. Pero la sociedad no perdonaba fácil. Rumores en Madrid, el traidor y el corrupto. Decidimos mudarnos a Barcelona. Empezar de cero. En Barcelona. La ciudad de Gaudí y playas abiertas. Intentamos reconstruir. Alejandro abrió un pequeño despacho para casos LGTB. Y yo me uní como socio. La vida parecía estabilizarse. Pero las heridas internas supuraban. Noches de insomnio donde revivía el accidente. La traición. El dolor. Miguel. ¿Confías en mí ahora? Preguntaba él. ¿Intento? Respondía. Pero la sombra de la farsa nos perseguía. Un caso nuevo probó nuestra unión, defender a un joven gay desheredado por su familia religiosa. Recordaba a Alejandro. A Pablo. No usaremos trucos. Decidí. Él estuvo de acuerdo, aprendí la lección. En el Tribunal de Barcelona. Argumentamos con pasión.
exponiendo el prejuicio social que aún latía en España pese a las leyes progresistas. Ganamos. Y el joven nos abrazó, gracias por mostrar que el amor vence. Pero la victoria trajo confrontaciones. La familia del joven, furiosa, nos amenazó: pagaréis por esto. Una noche, vándalos atacaron nuestro despacho, pintando insultos homofóbicos. La policía investigó, pero el miedo se instaló. Miguel. ¿Vale la pena?, preguntó Alejandro. Sí. Por los que como Pablo no pudieron. Respondí. Mi madre vino a visitarnos. Hijos. Estoy orgullosa, dijo, abrazándonos. Papá. Por teléfono. Añadió: cuidaos. La aceptación familiar era un bálsamo. Pero el costo: años de mentiras. Pérdidas. Javier reapareció, ofreciendo ayuda en la ONG. Miguel. ¿Perdonaste a Alejandro? ¿Fue correcto? Su pregunta me hizo reflexionar: las elecciones morales no eran blancas o negras. Alejandro había pagado con su reputación. Yo con mi integridad. Una crisis final: Alejandro recibió una oferta de un bufete grande en Madrid, con la condición de volver a la vida normal, ocultar su orientación. Es tentador, admitió. Yo, aterrado, confronté: si aceptas, nos perdemos. Él rechazó: prefiero la verdad contigo. Su decisión selló nuestro vínculo. Pero con sacrificios: estabilidad financiera precaria, aislamiento social. En una caminata por el Park Güell, hablamos del futuro. Miguel. El accidente fue el catalizador. Reveló todo. ¿Pero nos salvó? Asentí: pagamos caro. Pero crecimos. La sociedad evolucionaba lentamente, en las noticias. Debates sobre igualdad real. No solo legal. Nuestro story inspiró a algunos. Enojó a otros. Al final, en una cena tranquila en el Born, Alejandro propuso: casémonos. Para mostrar al mundo. Acepté. Pero con dudas internas: ¿era amor puro o redención mutua? ¿Fue correcto fingir amor por venganza? ¿O el verdadero error fue no ver la humanidad en el enemigo antes?